Mi nombre es Andrea Lasic, soy médica de familia y hoy hablaremos de hepatitis. Como conocemos, la hepatitis es un proceso inflamatorio que afecta a nuestro hígado y principalmente la afectación está dada por diferentes tipos de virus, que estos están clasificados como virus A, virus B, virus C, virus D y virus E. En esta ocasión hablaremos fundamentalmente de la hepatitis A y de la hepatitis B. La hepatitis A tiene una alta incidencia en niños. Generalmente esta incidencia afecta a niños menores de 7 años, en los cuales entre el 80 y el 90% cursan una hepatitis asintomática, y en la edad adulta, en un 25% de los casos, puede también cursar en formas asintomáticas. La vía de transmisión de este tipo de hepatitis es fecal-oral en su mayor proporción y una proporción muy pequeña por vía sexual. Si hablamos de la vía de transmisión fecal-oral, esta está dada por la ingesta de alimentos contaminados con el virus de la hepatitis A. Y a través de la infectación por vía sexual, hablaríamos de sexo de tipo anal o bucal-anal. Como ya dijimos, el predominio es en niños y tiene un largo periodo de incubación, entre 15 y 30 días, en los cuales las manifestaciones clínicas pueden ser variadas. Puede empezar con un periodo prodrómico de síntomas muy leves como pérdida de peso, vómitos, náuseas, progresar a dolor abdominal, fatiga, cansancio y manifestarse con síntomas propiamente de esta inflamación hepática, que puede producir alteraciones en los pigmentos biliares, dando coluria, orinas oscuras como un té cargado, y acolia, una alteración en la materia fecal produciendo heces blancas. Finalmente podemos describir en este tipo de patologías la ictericia, que sería la coloración amarillenta tanto de piel como de mucosas. Con respecto a este tipo de hepatitis, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, pero también podemos hacer un diagnóstico de laboratorio a partir del seguimiento de las enzimas hepáticas con un hepatograma, y en algunas ocasiones pedir anticuerpos, ya que en un bajo porcentaje de casos este tipo de hepatitis puede llegar a la cronicidad. No es lo más frecuente, pero puede producirlo. El tratamiento es un tratamiento sintomático, no hay un tratamiento específico. El tratamiento sintomático consiste en reposo del paciente, un reposo de la actividad física, una buena alimentación. Y en cuanto a las medidas de prevención, ahí es donde deberíamos hacer más hincapié en cuanto a evitar que el paciente manipule alimentación, que se lave las manos después de ir al baño y antes de ir a comer, que se higienice toda su vajilla y sus pertenencias de la cama durante el periodo de la enfermedad, que se higienice el baño cuando vaya a eliminar sus excretas, tanto orina como materia fecal. Y en cuanto también a la prevención, hablaremos de vacunas. Esta es una de las vacunas de la hepatitis A que está en calendario de vacunación oficial y que se coloca en el primer año de vida. Pero podemos tener recomendaciones específicas para colocación de la vacuna, tanto en pacientes institucionalizados en geriátricos o en instituciones psiquiátricas, pacientes privados de su libertad, convivientes de HIV, personal de salud y personal de policial. Estas serían las medidas generales para la hepatitis A. En cuanto a la hepatitis B es otra de las características de la hepatitis que frecuentemente se manifiestan. También hablamos de una inflamación, en este caso puede ser aguda o puede progresar a la cronicidad.
a diferencia de la hepatitis A, que el porcentaje era menor. Si evoluciona la cronicidad, el paciente puede tener una falla hepática y evolucionar a la cirrosis en estos casos. En la hepatitis B, el predominio es en todas las edades y las vías de contagio pueden ser parenteral, a través de la mamá al hijo, perinatales también, que es otra vía de infectación, y fundamentalmente la vía sexual o el uso de elementos punzocortantes para la inoculación de diferentes tipos de drogas que puedan contener virus de la hepatitis B. No se contagia este tipo de hepatitis ni por saliva, ni por darnos un beso, ni por compartir vajilla. Este tipo de hepatitis frecuentemente son por estas vías. Al menos una vez en la vida deberíamos hacernos un test de evaluación del virus de la hepatitis B, fundamentalmente en el seguimiento de las mujeres embarazadas, ya que ellas pueden transmitirlo a sus hijos y sus hijos pueden requerir un tratamiento más exhaustivo o medidas de prevención más exhaustivas para evitar la cronicidad en estos pacientes. En cuanto a la clínica y al periodo de incubación, el periodo de incubación, a diferencia de la hepatitis A, este periodo de incubación en la hepatitis B es de 45 a 180 días y los síntomas en este caso son un poco más solapados. Si bien hay cansancio, fatiga, dolor abdominal, vómitos, náuseas, puede haber fiebre, puede también haber coluria y acolia e ictericia, que serían cambios en la mucosa de la piel, en la mucosa y en la piel. Nuevamente el diagnóstico es un diagnóstico a través de la clínica y del laboratorio, en este caso fundamentalmente del laboratorio, a través de la medición de marcadores serológicos para el virus de la hepatitis B. El tratamiento, no existe tratamiento, igual que la hepatitis A, solo medidas de prevención en cuanto al reposo del paciente, el reposo digestivo y medidas de prevención, también como las denominamos en la hepatitis A, el lavado de manos, la utilización de vajilla propia para el paciente, el lavado de ropas de la cama, la higiene del baño antes y después de que el paciente entre a utilizarlo. En cuanto al tratamiento, hoy por hoy, tanto en niños recién nacidos reciben una dosis de vacuna en las primeras 12 horas de vida y después se completa el esquema de vacunación a los 2, a los 4 y a los 6 meses, pero también tenemos recomendaciones de vacunación en forma específica en otros grupos etarios, como pueden ser pacientes con VIH, personas institucionalizadas, tanto en hogares geriátricos como privadas de su libertad, personal de salud, personal policial y el resto de las personas con comorbilidades que hagan una consulta médica y que se les indique esta vacuna. Ante cualquier duda, visite a su médico y consulte.